Queremos decirle que hoy estamos con un tema bastante profundo, bíblico y filosófico también, ya que se trata del silencio. El silencio que dentro de las escrituras, como en el libro de Esther, el libro de Ruth, el libro de Job, cuando Dios no habla, cuando la palabra del Señor es abortada en labios, ya sea de un Adán, en labios de un Noé, en labios de un profeta como Jonás. Vamos a estar viendo en algunos textos bíblicos algunos aspectos interesantes sobre esto. Pero ¿qué tiene que ver el silencio? ¿Cuál es la reacción nuestra cuando una persona deja de dialogar con uno y hay un silencio? ¿Qué significa el silencio? El silencio puede significar distracción, puede significar cobardía, como también puede significar ignorancia. Pero la Biblia también me habla en el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 28, que el silencio puede ser tomado también como sabiduría. Dice la Biblia en Proverbios 17, versículo 18, aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Pero volvamos al tema principal, el silencio versus el dabar o la palabra de Dios. Voy a copiar la palabra dabar en el hebreo. Tiene que ver mucho con esta serie de enseñanzas que estaremos compartiendo. El dabar significa palabra y también significa cosa. Y la palabra dabar, que es en la lengua hebrea y en griego, de Juan capítulo 1, versículo 1, el logos, la palabra, el verbo. Cuando escasea la palabra, cuando escasea la voz de Dios, dice Hebreos capítulo 1, tomo como referencia y plataforma para dar inicio a la palabra del Señor cuando dice en Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Tomemos entonces la pauta que Dios ha hablado. Desde Génesis capítulo 1, la Biblia parte hablando acerca del Dios que crea todo por medio de la palabra. Y dijo Dios, y fue la luz. Y dijo Dios, 10 veces se repite esa frase, dando a entender la preeminencia en el primer capítulo del primer pasaje de toda la Biblia, dándole esa acreditación a la palabra de Dios, al Dios parlante, al Dios que se comunica con su creación. Pero ¿cómo recibimos nosotros el hablar de Dios? Muchas veces Dios ha entablado diálogo con el hombre. Y cuando hablo de diálogo, estamos hablando de una partida de la palabra de uno a otro y viceversa. No estamos hablando de un monólogo. Dios nunca ha querido entablar un monólogo con el ser humano, sino un diálogo. Lo interesante es que desde el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 10 de Génesis, la palabra de Dios que ha salido, que ha emanado de los labios de Dios, fue abortada una y otra vez desde el principio, desde Adán hasta la Torre de Babel. Vamos a ir paulatinamente. Cuando nosotros vemos estos enormes capítulos que nos habla acerca de el desarrollo de la humanidad, vamos a encontrar en los 10 primeros capítulos de la Biblia lo que yo le he denominado el aborto de la palabra de Dios. Dios habla y el ser humano toma en poco el hablar de Dios, toma en poco el dabar o los devarim, las palabras de Dios. Es interesante el vasto fracaso en los 10 primeros capítulos de la Biblia, cuando Dios ha hablado mientras que el ser humano ha ignorado el hablar de Dios. El ser humano en los 10 primeros capítulos de la Biblia no articula palabra, simplemente balbucea de manera
de repente de manera muy monóloga, de manera muy personal, interactúa consigo mismo, como en el caso vamos a ver ahora de Adán. Adán habla para sí, pero no hay un diálogo entre Adán y Eva. Eva no habla con Adán, mas sí hay un diálogo. Hay un diálogo que se entabla en el capítulo 3 de Génesis, pero desgraciadamente no es el diálogo de la criatura con su creador, sino de la criatura, en este caso de Eva, hablando con la serpiente. Ahí sí hay un diálogo, pero hay una ausencia de diálogo entre el ser humano, o el diálogo vertical entre la creación y la criatura con el creador. Entonces, aquí encontramos que la palabra de Dios es prácticamente ignorada en los 10 primeros capítulos. Y comenzamos entonces con los primeros personajes que la Biblia nos va a hablar: Adán y Eva. Esta pareja, este matrimonio, que va a ser la tónica de una pareja, de un matrimonio que Dios ha entablado desde su inicio. Pero lo interesante es que hay ausencia de palabra en medio de ellos. No hay un diálogo, repito. Cuando hay un diálogo es que están intercambiando palabras. Uno escucha, el otro habla. El otro que ha escuchado también le dirige la palabra. No hay eso en los 2 primeros capítulos de la Biblia. Hay una ignorancia del diálogo mutuo, ya que nunca se hablan entre sí. Lea conmigo lo que dice Génesis capítulo 2, verso 23. Digo entonces a Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Es una expresión poética en los labios de Adán al contemplar la creación que Dios le ha otorgado en el caso de Eva. Pero no hay un diálogo. Hay una exclamación, hay una retórica poética, mas no hay palabra de manera horizontal. No hay diálogo entre la primera pareja. Esto me lleva a pensar que muchas veces ocurre hasta el presente, que podemos estar conviviendo bajo un mismo techo como matrimonio y no hay ese diálogo. Hay simplemente un balbuceo de palabra, hay simplemente información, pero el verdadero diálogo es aquel que toma pauta para escuchar al otro. Empezamos entonces con la humanidad en Adán y Eva, donde la palabra, el diálogo mutuo es prácticamente un monólogo. Un monólogo es uno que solo habla. Un monólogo es uno que solamente expresa su idea sin interactuar con la otra persona. Lastimosamente, Adán y Eva mantienen ese monólogo interno aún para con el mismo Dios. Porque encontramos en el capítulo 3, versículo 2, cuando dice la Biblia: y la mujer respondió a la serpiente. Es donde por primera vez hay un diálogo, pero el diálogo ya no es Eva con Adán, sino Eva con la serpiente, que le ha hecho una pregunta: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La serpiente habla, interroga, y la criatura, en este caso la mujer, responde. Ella respondió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y sigue hablando en el versículo 3. ¿Qué podemos encontrar aquí? Ausencia de diálogo en el esposo y la esposa, más la serpiente que tipifica ese reino de maldad, ese reino que va a desviar la palabra. El diálogo en el matrimonio, el diálogo vertical entre la criatura y su creador, es desviado a dialogar en torno a una criatura que va a representar en la teología judaica, en la teología posteriormente cristiana, al diablo o a la personificación del mundo de la maldad. Vamos a dejar este pequeño espacio hasta aquí y continuamos en breves momentos.